31 de enero 2018. Memoria de San Juan Bosco, presbítero. Primera lectura, segunda de Samuel 24. En aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir, perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres, y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Israel, hacia Jerusalén, para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo, el pastor quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no la alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Evangelio, Marcos 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa.
no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos viendo hoy en la primera lectura, cuando está hablando del rey David, cuando el rey David ofende a Dios porque hizo este censo, fue a contar todos los hombres que tenía. Entonces él pecó contra Dios porque no confió en Dios, no confió de que Dios estaba con él, no confió de que Dios podía darle el poder de vencer a cualquier otro reino, a cualquier pueblo, con los hombres que él tuviera. Entonces su conciencia le dijo: has obrado mal. Entonces vemos cómo Dios le manda dar 3 opciones. Le dice: te voy a dar 3 opciones, escoge una. ¿Quieres la peste o la muerte? ¿Quieres 3 años de hambre en tu territorio? ¿O quieres huir de tus enemigos por 3 meses? Entonces el rey David escoge escoge la peste. Dice que mueren 70,000 hombres. Entonces, hermanos, aquí lo que estamos viendo es la consecuencia del pecado, la consecuencia de nuestras obras. Aunque Dios tenga misericordia de nosotros, aunque Dios nos perdone nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos, hay consecuencias de nuestros pecados. Por ejemplo, si un matrimonio se separa, una pareja se separa, y después ellos se arrepienten y le piden perdón a Dios, y Dios pues tiene misericordia de ellos, pero ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de la ruptura de un matrimonio recaen en los hijos y en la pareja también. Primero que nada, la pareja, estoy hablando de un matrimonio casado por la iglesia, ¿sí? Que pasa mucho que se separan, se divorcian, después cada uno se encuentra su propia otra pareja, después los dos están viviendo en adulterio, en pecado mortal. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado mortal? La muerte, el infierno. Entonces, esa es la consecuencia para ellos de vivir en adulterio, en pecado. ¿Cuál es la consecuencia para los hijos? La consecuencia para los hijos es el trauma, el trastorno mental y psicológico que ellos experimentan al ver que sus padres se separan. Ellos sufren rupturas muy grandes dentro de su corazón, que ellos no lo entienden, ellos no comprenden qué es lo que está pasando. Pero los hijos son los más dañados en una ruptura matrimonial. Estos hijos, si algún día ellos se casan y forman una familia y ellos tienen problemas, ellos luego recurren al divorcio. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron en sus padres y ellos piensan que lo más fácil es el divorcio, que como ya lo vieron en sus padres, ellos dicen: bueno, si mis padres se separaron, pues yo también, y me escojo a otra pareja. Entonces los hijos también sufren soledad, sufren angustia, sufren miedos, sufren depresión, algunos hasta se suicidan. Hay muchas cosas malas que pasan en los hijos. Unos se meten a las drogas, otras mujeres se hacen lesbianas, otros hijos se hacen gays. Pasan muchísimas cosas negativas en la separación de un matrimonio. Después esos hijos ven a su madre con otra pareja, después esos hijos ven a su padre con otra mujer, y es aún el daño más grande todavía, porque dicen: ¿por qué? ¿Por qué mi padre ahora tiene a otra mujer que no me quiere? Una madrastra que no me trata bien, un padrastro
que no me pone atención, un padrastro que ni siquiera me ama, un padrastro que siento repugnancia, siento odio, desprecio, rencor. Entonces sus hijos crecen con un odio, un rencor hacia la vida, crecen con un desprecio, crecen con tantas cosas negativas, hermanos. ¿Por qué? Por la ruptura de aquel matrimonio. Y no estoy culpando a nadie. A veces la culpa la tiene el hombre porque fue infiel. A veces la mujer también la tiene porque es infiel. A veces la tienen los dos porque se casaron sin amor. A veces pasan cosas, tantas cosas que pasan, hermanos. Pero yo nomás estoy hablando de las consecuencias del pecado. Las consecuencias, ahora vamos a ver las consecuencias del aborto. ¿Cuál es la consecuencia del aborto? La consecuencia del aborto es el pecado mortal. Y como les digo, la consecuencia del pecado mortal es la muerte, el infierno. Si la persona se arrepiente y le pide perdón a Dios, esa persona es perdonada y Dios le da su misericordia y le da la vida eterna. Pero la consecuencia para esa mujer o para ese matrimonio es la infelicidad, es el remordimiento de toda su vida, es que ya nunca pueden volver a ser completamente felices. ¿Por qué? Porque ellos siempre llevarán en su conciencia la muerte de esos hijos, la muerte de ese hijo que abortaron, la muerte de esa hija que abortaron. Se les aparece en sueños, se les aparece en visiones. Ven a otros niños y dicen: ay, si mi hijo tuviera tantos años, si fuera mi hija tuviera tantos años, hoy sería el cumpleaños de mi hijo, de mi hija. Perdóname, Dios mío, perdóname, Señor, porque cometí un pecado de aborto. Y así, hermanos, esas personas durante toda su vida viven con un remordimiento en sus corazones. Aunque no le digan a nadie, aunque no se lo cuentan a nadie, aunque parezcan las personas más felices del mundo, pero por dentro hay tantas cosas que esas personas, que Dios sabe en su corazón. Entonces estamos viendo, hermanos, las consecuencias del pecado. Es como, por ejemplo, si una persona golpea a otra persona y esa persona la golpea en la nariz y le quiebra la nariz, esa persona, la víctima, se va al hospital a que le arreglen la nariz. Entonces, aquella persona que golpeó después se arrepiente y le pide perdón a Dios. Pero, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es de que aquella persona que agredió va a tener consecuencias. Puede que vaya a la cárcel, puede que se presente ante un juez en corte, puede aquel enfermo que le quebraron la nariz va a estar en el hospital por algunos días, va a tener que recibir cirugía, va a tener que tener mucho dolor. Entonces, aunque esa persona se arrepienta, la que agredió, y le diga: Señor, perdóname porque le quebré la nariz a fulano de tal, Dios lo perdona, pero hay consecuencias. Entonces las consecuencias es de que tal vez va a ir a la cárcel, tal vez aquel enfermo va a sufrir, va a tener dolor y muchas cosas. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo las consecuencias de nuestros hechos tienen muchas cosas negativas, hermanos. Entonces pidámosle hoy a Dios, Entonces, hermanos, también hay otros pecados como el robo, tantos pecados que ahorita no puedo mencionar, pero si nosotros nos podemos a meditar, todos los pecados tienen consecuencias. Aunque Dios nos perdone, aunque Dios tenga misericordia de nosotros, hay consecuencias, las enfermedades, tantas cosas. Entonces pidámosle a Dios, hermanos, que no nos deje caer en el pecado. Por eso en el Padre Nuestro dice Jesús: no nos dejes caer en tentación. Entonces, hermanos, pidámosle a Jesús que no nos deje caer en el pecado, para no tener consecuencias después y no tener que afrontar todas las cosas negativas
que vienen después del pecado. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue donde Jesús, porque quería saber qué debo hacer para salvarme. Que dice en la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Bajaba un hombre a Jericó, le asaltaron unos bandidos, que tirado en el camino, desnudo y golpeado, le dejaron por muerto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Un sacerdote pasó, dio la vuelta, se alejó. Igualmente hizo un levita, no vieron en él un hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Pero un samaritano le curó todas las heridas. Cuida de él, dijo al posadero, y hablaremos cuando vuelva. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Quiero